Muy bien, amados hermanos, damos inicio entonces a la enseñanza de la palabra del Señor en esta noche. Todos nosotros como hijos de Dios tenemos hambre y sed de Dios. ¿Tiene usted hambre de Dios? La palabra del Señor dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando la palabra del Señor dice que somos saciados, significa que no tenemos hambre ni sed de las cosas del mundo ni del diablo, porque tenemos papá en los cielos que sacia nuestro corazón. Vamos entonces en esta noche a orar un momento. Saludamos a los hermanos y amigos que a través de las redes sociales, a través de Canal 38, escuchan la palabra del Señor de Iglesia Restauración Luz a las Naciones. Los amamos en Jesús. Un fuerte aplauso a los amigos y hermanos. Dios nos bendiga. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, en tu mano ponemos ahora la predicación de tu santo evangelio. Pedimos, Señor, tu presencia. Pedimos, Espíritu Santo, que tú hables a nuestros corazones. Señor, tú conoces la necesidad de los oyentes. Sabes, Señor, cuál es la necesidad de cada uno. Pedimos que el poder de tu presencia, que el poder de tu Espíritu Santo llegue allá donde ellos están. Están lejos o están cerca o están en otro país. Donde quiera que estén, Señor, que el poder de tu presencia los visite ahora. Y que tú hagas un milagro en sus vidas. El que está triste, que le des gozo. El que está enfermo, que tu misericordia lo sane. El que está preocupado, consuélale, Señor. El que está de luto, dale tu poder y dale consolación. Señor, en tu mano ponemos esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos como tema no dejar secar el aceite. Ese es el tema para la predicación de la palabra del Señor en esta hora. No dejar secar el aceite. Esta palabra el Señor la puso en mi corazón, amados hermanos y amigos, para que comprendamos lo que las Sagradas Escrituras nos enseña acerca de los tiempos de crisis. ¿Quiénes no han pasado tiempo de crisis? Podemos pensar que nadie, ningún ser humano se ha escapado de pasar por temporadas de crisis, temporadas, como decimos en nuestro buen chapín, de aprietos, de económicos, de enfermedades, de dificultades. Ninguno se puede salvar, porque los seres humanos que vivimos en este planeta Tierra, podemos comprender que las tribulaciones y las angustias de ellas no nos libramos. Pero tenemos la clave en la palabra del Señor. Tenemos el secreto en la palabra del Señor, cómo estar gozosos y alegres en medio de estas crisis, en medio de las tribulaciones. Aleluya. No dejar secar el aceite. El aceite, dice la palabra del Señor en el libro del segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes en el capítulo 4. Versículos 1 a versículo 7, nos habla la palabra del Señor acerca de el aceite de la viuda. Amén. Vamos a leer esta palabra. Dice de la siguiente manera. Dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor
para tomar 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en tu casa? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías. ¿Cómo deben de ser las vasijas? Vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando uno esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, traedme aún otras vasijas. Y el hijo dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que queda. Amén, aleluya. Bien, vemos entonces la situación difícil que estaba pasando esta viuda en estos tiempos, en los tiempos del profeta Eliseo. Dice la palabra que la viuda, mire, su esposo era siervo de Dios. Su esposo era uno de los hijos de los profetas, era un siervo de Dios y temeroso de Dios. Pero este varón falleció, dejó a la esposa viuda y a los hijos huérfanos, y lo más doloroso y lo más triste es que dejó una gran deuda. Y esta deuda, hermanos, yo puedo imaginarme que era bastante. De plano que tenía alguna deuda en Banrural, otra en otro banco, a ver, diferentes nombres de bancos, de plano que sus tarjetas de crédito también las había topado y tenía una deuda muy fuerte. Y él falleció y dejó a la señora no solo viuda, sino a los hijos huérfanos y con una grande deuda. Nosotros bien podríamos decir ahora, este profeta, ¿por qué hizo así? ¿Por qué hizo lo otro? ¿Y por qué hizo allá? No debió de haber hecho eso. Pero no nos toca a nosotros juzgar. Solo nosotros podíamos tomar una experiencia de esto. ¿No lo creen, hermanos? Una experiencia que no debemos de gastar más de lo que nosotros devengamos. Debemos de gastar menos de lo que nosotros ganamos. Y si no tenemos, pues tenemos que conformarnos con lo que tenemos y vivir con la provisión que tenemos para no, mire, echar mano de deudas. Eso podemos aprender. Yo aprendo de esta enseñanza. ¿Y usted, hermano? Aprendemos de esta enseñanza a saber administrar lo que Dios pone en nuestra mano. Lo poco o lo mucho. Si nos da mucho, también saberlo administrar. Si nos da en grande abundancia, saberlo administrar. Y si tenemos poquito, igualmente no tenemos que comprar cosas que son demasiado caros. Aquellos zapatos que valen 400, que 700, que 1000, que 1200, si nuestra provisión no da para eso. No sé si me voy a entender. Pues nosotros aprendemos de esto. Entonces nos dice la palabra del Señor que el acreedor llegó
a tocarle la puerta a la viuda y a decir, podemos imaginarnos con un rostro, con una frente fruncida, a decir, págame lo que tu esposo me debe. Él ya no está, pero ustedes están y páguenme. Y podemos imaginarnos a la viuda toda asustada y los acreedores insistían e insistían. Y entonces en Israel había una ley que se podía vender a esclavos, se podía vender a las personas como esclavos. Había una ley de esclavitud en aquellos tiempos, hermanos. Entonces dijeron los acreedores, como tú no cancelas, como no pagas, y esta viuda tenía sus 2 hijos, entonces dijo, a la próxima que volvamos, y si tú no tienes el dinero, vamos a llevarnos a tus hijos esclavos para que con eso tú nos canceles la deuda. Pero ahora nos relata la palabra del Señor que ella entró en grande aflicción y gran dolor, pues ¿cómo iba a perder a sus hijos? ¿Quién quiere perder a sus hijos? No solo se quedaba viuda y luego sin hijos. Entonces esta viuda no estuvo dispuesta a perder a sus hijos. Acudió al profeta de Dios. Acudió, ahí sí que a buscar un consejo de parte de Dios, ¿qué debería de hacer? Y la palabra del Señor nos enseña que cuando llegó al profeta Eliseo, le cuenta la situación. Miren, fue y le abrió su corazón y le contó todas las cosas. Entonces el profeta, escuchando esto, dijo, ay, mujer, ¿qué te haré? Mire, se puso a pensar el profeta, ¿cómo le hago para que esta viuda salga de este problema y que sus hijos no sean llevados cautivos? ¿Qué te haré? Entonces le hace una pregunta y le dice, ¿qué tienes en tu casa? Y ella le dice, ninguna cosa tengo en mi casa. No tengo nada. Lo único que tengo es una vasija con aceite. Eso es todo lo que tengo. Y no tengo ninguna cosa. Entonces el profeta le dice, ve, mira, enciérrate en tu habitación, envía a tus hijos. ¿Con cuántos vecinos? ¿Qué dice la palabra? Ayúdeme usted ahí. ¿Con cuántos? Mire, dice con todos los vecinos. Dice la palabra todos, ¿verdad? Ve con todos tus vecinos. Eran muchos vecinos. ¡Hala, qué buenísimo! Todos los vecinos, ¿verdad? Ve con todos tus vecinos y presta vasijas vacías. Y no pocas, sino muchas, muchas vasijas vacías. Ve y enciérrate en tu habitación y llénalas. Y la palabra del Señor nos dice que la viuda obedeció. Llenó todas las vasijas que sus vecinos le prestaron. Y el aceite no cesaba, y no cesaba de esa vasija. Mire, que no era una vasija grande, sino un poco nada más, una vasija medianita. Y no se terminaba de llenar todas las vasijas. Nos dice la palabra del Señor que cuando ella siguió preguntando a sus hijos tenían la tarea de llevar, mire, las vasijas. Ellos acarreaban, pero la viuda, la que tenía en su mano, la vasija. Cuando dije, traigan más y traigan más vasijas vacías, los hijos dijeron, ya no hay más. Esas son todas, los vecinos ya no tienen vasijas vacías. Entonces dice la Biblia que cesó el aceite. Desde que ya no hubieron vasijas vacías, se acabó el aceite. Luego ella va y mire, corre otra vez al profeta, va otra vez a dar el informe, a entregar cuentas y le dice, mira, ya llenamos todas las vasijas, todas las que los vecinos nos prestaron, ya no hay más, y ahí quedaron
cesó el aceite, pero tenemos mucho. Entonces le dice el profeta de Dios, ve, vende el aceite, paga a tus acreedores y de lo que queda, vive tú y tus hijos. Qué tremenda enseñanza, hermanos. Qué maravillosa enseñanza. Alabado sea Dios. Enaltecido sea el Señor. Ahora podemos nosotros analizar y pensar acerca de este gran testimonio, de esta enseñanza, de esta experiencia, de esta enseñanza de la palabra del Señor. Podemos pensar, hermanos, que el profeta podemos ponerle como una figura de Dios. ¿No lo cree? Que es el que guía, que el que dirige y da el consejo. Los acreedores, hermanos. Mire, el siervo que falleció tenía una deuda. Mire, a quienes se les debía y había que pagarlo. No podía quedar esa deuda sin cancelar. Y estaban atentos. Y si no les pagaban, los hijos iban a ir de esclavos. Podemos pensar que nosotros, como hijos de Dios, o los seres humanos, todo ser humano, tiene una deuda. Tiene una deuda y esa deuda hay que pagarla. Y esa deuda, hermanos, podemos imaginarnos que los acreedores es el maligno. Es el enemigo de Dios, el maligno que trata de esclavizar a la gente. Pero ¿por qué nosotros tenemos deuda con el maligno? ¿Quién es el maligno para que nosotros le debamos algo? ¿Sabe qué dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15? Ahí nos enseña la palabra que nosotros como pecadores, mire, se han levantado actas y decretos contra nosotros. Mire, ¿para qué? Por la deuda de nuestro pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y esa deuda hay que pagarla. Y nosotros no la podemos pagar. Y el maligno es enemigo de Dios y enemigo de las almas. Mire, hay que pagar esa deuda. Y el enemigo está urgido y ardiente de matar y destruir. Está urgido de esclavizar. Entonces podemos pensar que había una deuda. Y el enemigo dice, bueno, hay actas y decretos como dice Colosenses. Mire, actas de los decretos que habían contra nosotros, que nos eran contraria. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una deuda con Dios. ¿Pero por qué el mal lo cobra? Porque así es el mal. Él desea nuestra destrucción, desea nuestra esclavitud. Mire, como dirán, estos no han pagado y pues Dios se las cobra. Pero vea lo que dice aquí la palabra del Señor. Esas actas y decretos que habían contra nosotros como pecadores, como transgresores de la ley de Dios, Jesucristo las canceló por nosotros. Jesús pagó por nosotros. Alabado sea el Señor. Mire, entonces que Él, esas actas que nos eran contrarias, el Señor las quitó, quitándolas de en medio y clavándolas en la cruz. Aleluya. Clavándolas, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Y Jesús canceló la deuda de nuestros pecados. Y luego sigue diciendo la palabra, y despojando ¿a quiénes? A los acreedores de los pecados, miren. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pagó. Canceló por nosotros. Pagó. ¿Qué se hizo el exigente que nos quería esclavizar y nos quería cobrar y nos quería arrastrar y nos quería destruir? Como estos acreedores
Y nos tenía esclavos cuando no estábamos en el Señor, nos tenía esclavos. Esclavos del pecado, esclavos en delitos, como dice la palabra, en adicciones, mire. Pero Jesús quitó el acta de los decretos. Mire, pagó por nosotros. Así fue lo que pasó con esta mujer. Entonces le dice el profeta, ¿qué tienes en tu casa? Los acreedores estaban ansiosos por llevar a sus hijos esclavos. Así es el diablo, esclaviza. Entonces la mujer no tenía nada. Pero había un secreto muy especial y muy importante que nosotros como iglesia de Jesús, de verdad que tenemos que el Espíritu Santo nos ayude a comprender. Ese secreto especial que había en la casa de esta viuda era que tenía una vasija con aceite. Mira, hermanos, qué grande importancia tiene el aceite. El aceite, hermanos, es la unción del Espíritu Santo. El aceite, miren, hermanos, es la presencia del poder de Dios en nuestras vidas, la presencia del poder del Espíritu Santo. Esta viuda no tenía nada. Esta viuda, mire, ya poco faltó que llevaran a sus hijos esclavos y que los perdiera, quedarse abandonada, quedarse sola. Pero esta viuda tenía un secreto muy especial. Materialmente no tenía nada. Materialmente estaba vacío su casa. Aunque buscara algo en su casa que vender, que darle al acreedor, no tenía nada. Pero tenía algo, un secreto muy especial. Y era que no había dejado secar su aceite. Ese aceite es la búsqueda al Señor, la oración. Mire, el clamar a Dios. Y cuando ella fue al profeta, eso se llama clamar a Dios. Fue a buscar al hombre de Dios. Fue a buscar un consejo. Oraba, pedía al Señor, clamaba al Señor. Entonces el profeta le dice, pero ¿qué haré yo? ¿Cómo puedo yo resolver? ¿Qué te haré? Y entonces le da la clave. Y luego dice, va y presta. Mire, tiene fe en Dios. Tiene fe en lo que el Señor dijo. Esta viuda nunca había visto. Nosotros pues no nos cuesta agarrar esa fe porque vemos que ya sucedió, ¿verdad? En las Sagradas Escrituras. Pero ella no había visto ese milagro. No lo había visto. Jamás había imaginado lo que iba a pasar. Pero fue obediente a la voz de Dios. Y es lo que nos pasa a nosotros. Muchas veces nosotros entramos en afán y ansiedad cuando nos enfrentamos a crisis, a dificultades, a situaciones difíciles. Entramos en afán y ansiedad. Es normal en los seres humanos. Pero cuando está el secreto de la presencia de Dios, cuando está el secreto de la unción del Espíritu Santo, hay un poder sobrenatural que nos ayuda a vencer. Vemos entonces que le dice, ¿qué significa esas vasijas vacías? Primero, el significado de que ve y enciérrate. Enciérrate en tu habitación. Y el Señor dice en su palabra, ve, enciérrate en tu habitación, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve y te escucha en lo secreto, te recompensará en público. Te recompensará en público. El hecho que ella estaba en lo secreto es que ahí estaba en la presencia de Dios, creyéndole a Dios con toda fe. Pero ¿qué significa ir a tocar la puerta a los vecinos? Vaya que no era peleonera con los vecinos. ¿Qué tal? Vaya que ella respetaba a los vecinos, ¿va? Y aunque siempre había algún vecino brinconcito, ella sabía llevarle el modo. El punto es, ¿qué significará? Que fue y tocó la puerta de los vecinos. Sus hijos fueron a hacer ese trabajo. Es un trabajo en equipo, un trabajo en familia,
Cuando estamos en crisis, qué bueno es que la familia se una. En crisis o no crisis. Trabajo en familia, trabajo en equipo. Podemos pensar que como familia levantemos altar a Jehová, así como esta familia de la viuda y los 2 hijos, encerrados ahí, levantando altar a Jehová, orando, buscando su presencia, creyendo y teniendo fe que el Señor los iba a sacar de la esclavitud de esa deuda. Vea, entonces podemos pensar lo que dice el pasaje. Mire, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. ¿Es eso el ir a tocarle a los vecinos? Ir a prestar vasijas cuando no hay trabajo, cuando no hay comida, cuando no hayamos qué hacer. Levántese en el nombre de Jesús. Vaya, ore al Señor en secreto. Clame a Dios en familia. Levante altar a Jehová, altar familiar, donde hay altar de alabanza y adoración en familia. El Señor, la unción del Espíritu Santo está allí. Entonces va, y esas vasijas tienen que ser vacías. No tiene que ser vasijas llenas, porque si están llenas ya no las podía utilizar ella. Podían estar llenos de otras cosas, de otros productos, pero ella tenía que llenarlo con aceite. Vea, entonces fue y tocó. Mire, los hijos fueron, trajeron todas las vasijas que les prestaron los vecinos y todas las vasijas vacías para seguir llenando y llenando y llenando. Podemos comprender, hermanos, todo lo que Dios le dio a esta viuda. Podemos pensar que era, pero una gran cantidad de aceite, de abundancia, mis hermanos, para poner su gran empresa de venta de aceite. Así es Dios, cuando es el gran poder de Dios que nos saca en victoria, Él nos da en abundancia, nos da para nuestras necesidades. Dios no se queda con nada. Aquí esta enseñanza lo podemos enfocar en lo espiritual o en lo material. Démosle un brochazo a lo material. En lo material, si enfocamos en nosotros esta enseñanza, miren hermanos, podemos pensar que nos levantemos en el nombre de Jesús si no tenemos trabajo, si no tenemos provisión, no tenemos comida, nos quedamos sin trabajo. Entonces en el nombre de Jesús levantémonos y como dice, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué hay en su casa? Levántese en el nombre de Jesús y póngase a hacer alguna subventecita, algún trabajo, alguna cosa. Yo solo puedo contar de algo de mi experiencia. Yo sé que cada uno de nosotros tiene su experiencia, pero en una ocasión, mire, a nosotros no nos alcanzaba el salario que mi esposo devengaba. Y como no nos alcanzaba el salario que nos devengaba, él devengaba, entonces yo dije, bueno, yo tengo que ver qué hago. Yo tengo que hacer alguna venta, alguna cosa. Entonces empecé a hacer comida para vender y cabal fui a tocar la puerta de los vecinos para ver si me compraban. ¿Hay alguien aquí? Mire, y tan lindos los vecinos porque me compraron. Y luego venían a tocar la puerta y decir, todavía hay comida. Fíjese que me gustó su comida y yo necesito otro plato. Y a veces hasta me quedé debiendo. Y así, mire, nunca nos falta algún alimento, el pan en la mesa cuando nos levantamos y buscamos cómo trabajar, cómo esforzarnos. Y yo dije, voy a aprender a coser ropa. Y yo nunca estudié para modista, yo no estudié para corte y confección. Pero yo lo que hacía, hermano, mi esposo me había comprado una máquina de coser, pero la teníamos ahí solo para
coser la orilla de alguna manta, alguna cosa, algunos limpiadores. Pero dije, yo mejor voy a coser ropa ajena, voy a ver qué hago para apoyar en la economía. Miren, hermano, nosotros, Dios nos ha dado habilidades, talentos, todos tenemos talentos y habilidades. Pero con la bendición de Dios nunca nos vamos a quedar aguantando hambre. Y como yo no estudié corte y confección, yo agarraba las prendas de vestir y las ponía al revés. Y luego miraba cómo estaban. Me compré un metro, me compré un crayón para hacer las muestras, doblaba yo la prenda y lo ponía, mire, ahí doblado, y luego agarraba una tela, lo ponía encima, buscaba la forma, cómo hacerle la forma, y luego le daba tijera, eché a perder. Menos mal que empecé con trapos viejos, pero le eché a perder un suéter a mi esposo. Un suéter que él lo mandó a hacer bien bonito. Yo dije, se lo voy a arreglar, pero ya no me salió bueno. Salió un pequeño chalequito ahí para uno de mis bebés. Eso fue todo lo que quedó y después ya no había cómo explicar eso. El punto es que yo estaba ensayando que quería aprender a coser para ganar algo. Y luego cuando ya podía un poco, me atrevía a decir a la gente, yo coso ropa ajena, a ver si usted, pero no había tanta clientela. Entonces el Señor me dio la oportunidad de sacar mi máquina y la llevé allá a la orilla de la plaza, por decir algo, al mercado. Ahí donde el mercado es para verduras, frutas y todo, pero yo fui a poner mi máquina ahí. Entonces cuando miraba a la gente me decía, ¿usted cosa ropa ajena? Sí, le decía yo con toda solvencia. Y luego empezó a llegar la gente. Mire que delantales, que faldas, que blusas, se me quebraba la aguja de la máquina y luego la desarmaba y la voy a arreglar y la gente se quedaba viendo y atraía a la gente, hermanos, para no cansarlos. Fui a ganar clientela y luego me vine a la casa, ya me buscaban en la casa, hacía tamales 2 días por semana, 2 días por semana hacía comida y luego por las tardes cosía ropa ajena. Mire, hermanos, no falta el pan en la mesa. Pero nosotros, con la presencia de Dios, con el poder del Espíritu Santo, podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo. Y así, yo sé que usted también tiene su historia. No falta nadie de nosotros que haya pasado alguna crisis. Pero qué importante es que no nos quedemos durmiendo, sino que como dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, la hormiga no tiene jefe, no tiene capataz y sale a trabajar y es laboriosa. Mire, busca su comida en verano y lo guarda para que en invierno no le falte el alimento. Yo sé que ninguno de nosotros se va a quedar aguantando hambre a menos que Dios quiera darnos una prueba para enseñarnos algo, pero Dios no es malo y no nos va a dejar mucho tiempo, sino el tiempo que Él sabe que nosotros podemos sobrellevar. Bien, un brochacito a lo material, pero ahora volvamos a lo espiritual. Hermanos, lo que nos dice la palabra del Señor acerca de este relato bíblico, hermanos, de la viuda, fue y tocó puertas. Y miren, el aceite lo vendió, como dijo el profeta, pagó toda su deuda. Aleluya. Pagó todo lo que debía. Y luego con lo que le quedó provisión para vivir. Yo pienso que era para vivir toda su vida, hermano, porque eso era una empresa. Y como estaba con ella el poder del Espíritu Santo, entonces le dio la sabiduría para que esa empresa creciera. Y después de que sus hijos iban a ser esclavos, más bien se volvieron empresarios de aceite. Alabado sea Dios. Bien, alabado sea su nombre. Ahora veamos. El aceite, hermanos, es símbolo del Espíritu Santo. El aceite es poder de Dios. Esta viuda no tenía ninguna cosa material,
pero tenía lo mejor y tenía la unción del Espíritu Santo, tenía aceite ahí guardado y ese poquito por la fe sucedió ese grande milagro y fueron librados de la esclavitud. Ahora podemos imaginarnos, hermanos, en las cosas materiales. El tiempo que estamos viviendo son tiempos difíciles económicamente, tiempos en los cuales la situación económica cada día y cada día va empeorando y va empeorando. Estamos escuchando nosotros acerca de la economía de los bancos que en los noticieros hemos escuchado que han quebrado y hay preocupación de que la economía, así como está, aún va a empeorar aún. Hay bastante preocupación de eso, hermano. Ahora, mucho ojo con esto, hermanos. Los cristianos, si no estamos en el poder de Dios, si no estamos en la unción del Espíritu Santo, por causa de la escasez, falta de dinero, falta de alimento, podemos caer como esclavos en las garras del enemigo. Así como la crisis de la viuda, sus hijos corrieron el peligro de caer en esclavitud. También nosotros, como hijos de Dios, si no tenemos cuidado, podemos caer en esclavitud. ¿Qué puede pasar? La abundancia de trabajar más de lo debido. Tiene un trabajo, como ya no alcanza el dinero, busca un segundo trabajo y no alcanza, un tercer trabajo, 2, 3 trabajos. Puede ser que tenga su trabajo y luego hace una subventa y luego busca otra venta que hacer. Entonces ahí puede caer en la esclavitud de las cosas materiales para que ya no tenga tiempo para orar, que ya no tenga tiempo para buscar de Dios, que ya no tenga tiempo para venir a la iglesia, que ya no tenga tiempo para servir al Señor. Eso es caer en esclavitud a consecuencia de la recesión económica. No sé si me doy a entender, hermanos. Eso nosotros tenemos que tener cuidado. Esto es cosa seria, hermanos. Esto es cosa seria, difícil, porque estamos viviendo los últimos tiempos y en los últimos tiempos lo que el enemigo quiere es esclavizar para que usted ya no ore, ya no adore, ya no tiene tiempo, ya no tiene ganas, está cansado, está agotado, tiene sueño, y si viene a la iglesia no adora a Dios, no le alaba con todo entusiasmo, con todo fervor, porque está cansado y se pone a dormir y a cabecear en la iglesia. Mire, eso es esclavitud. El enemigo quiere poner cadenas de opresión, sobrecarga de trabajo, como hizo con el pueblo de Israel cuando estuvieron esclavos allá en Egipto. Entonces tengamos cuidado con eso, con este tiempo que estamos viviendo, no caer en esclavitud. Bien, podemos nosotros comprender entonces que Dios nos va a sacar en grande victoria. El apóstol Pablo nos da una grande enseñanza. El apóstol Pablo dice: estoy acostumbrado a tener y a no tener. ¿Estamos aquí, hermanos? Así dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para estar firmes, para estar erguidos en estos tiempos de crisis? Necesitamos el bautismo con el Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo. Mire, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6 y versículo 6 de Apocalipsis, nos habla acerca de algo muy importante. En estos tiempos, en los tiempos de hambre y tiempos de necesidad, esta palabra, mire, fue enviado el devorador, los juicios de Dios, el devorador, mire, para que no haya comida, que no haya alimento y que la gente se desespere. Pero mire lo que dice el Señor en su palabra, Apocalipsis 6:6, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decían: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Muy bien, pero aquí hay un secreto, pero, diga pero
no dañes el aceite ni el vino. Aleluya. Un denario es el salario de un jornalero al día. Con un salario, miren, lo único que podía comprar eran 2 libras de trigo. ¿Y cuántas libras de cebada? 6 libras de cebada. O compraba el trigo o compraba la cebada. Pero de ella no podía comprar más. ¿Por qué? Juicios de Dios. Juicios de Dios sobre un mundo maduro, preparado. ¿Para qué? Para que esos juicios le vengan. Porque Dios ha dicho en su palabra que el pecado no quedará sin castigo. Pero Dios, que es tan amor, nos ha dado tanto tiempo y sigue dando tiempo para que el mundo se arrepienta. Pero nosotros sabemos que esa situación no se da. Hay una mayoría que no aman a Dios, que no quieren la ley de Dios, que no quieren saber nada con Dios, que solo quieren vivir una vida de libertinajes, dándole gusto a sus placeres y a su pecado. Entonces Dios es Dios. Dejaría de ser Dios justo, dejaría de ser Dios santo y perfecto si no castigaba el pecado. ¿Qué piensa usted, hermano? Él es justo, Él es perfecto. Él ha dicho que la paga del pecado es muerte, pero si se arrepiente, entonces Dios le da vida. Pero mire, no dañes. ¿Qué es lo que no hay que dañar? El vino y el aceite. Veamos el significado del vino. El significado del vino es gozo. Gozo. El significado es el gozo que da el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no vamos a estar firmes ni en pie y con gozo y alegría en medio de este principio de tribulaciones. Que la iglesia pasará un principio de tribulación y dolor, pero el Señor ha dicho en su palabra que no lo dejará, sino que vendrá y llevará consigo a los suyos, a los que le esperan. Bien, ¿cómo sabemos que el vino es, mire, producto del poder del Espíritu Santo, gozo del Espíritu Santo? El vino es un símbolo de gozo, lo que nos dice en Hechos capítulo 2 y versículo 3, cuando los discípulos fueron bautizados en el Espíritu Santo. Mire, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, cuando recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Y cómo estaba? Como resultado de haber recibido el bautismo con el Espíritu Santo, dice, y estaban todos atónitos y perplejos, o sea, los que estaban viendo a los discípulos, y decían, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué estos discípulos están tan alegres? ¿Por qué será? ¿Qué quiere decir esto? Que mire cómo están alegres, sonrientes, están hablando en otras lenguas y están hablando en los idiomas en los cuales hemos nacido, decían las personas de aquel entonces. Y allí estaban reunidos de muchas naciones, árabes, cretenses, ¿quiénes más? Mire, todos los que estaban reunidos. Entonces ellos decían, no tiene ninguna explicación lo que estos creyentes viven. No tiene explicación ese gozo que tienen. No tiene explicación esa alegría y esa sonrisa que tienen. No tiene explicación. Y entonces estaban atónitos y perplejos. Decían unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Muy bien, sigamos. Entonces, más otros burlándose decían, están llenos de mosto. Quiere decir, están borrachos. El mosto, miren, es el vino. El vino, están borrachos. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, nos da gozo, nos da alegría. Ellos no estaban borrachos, pero luego otros decían, no, ellos no están borrachos, porque miren la hora que estamos. Miraban, es la hora ¿qué? Décima, esa hora los bolos no van a emborracharse, son como las 9, 10 de la mañana, ellos van, pero ya más tarde, después de mediodía, por la noche.
Mire, esta no es la hora que. Entonces estaban perplejos, pero la manifestación, no sé si me voy a entender, la manifestación del Espíritu Santo, hermanos, el gozo, la alegría, es producto del vino del Espíritu Santo. No es un vino de eso que hoy se conoce, ¿verdad? Que es para borracheras en la carne. No, es vino del Espíritu Santo, que eso no está en un recipiente, usted no lo va a ver en una botella, usted no lo va a ver en algo ahí, sino que el Espíritu Santo lo derrama en nuestros corazones y nos da mucho gozo, mucha alegría en medio de situaciones difíciles. Muy bien. Entonces, por más que esté caro todo, dice Apocalipsis 6, versículos 5 y 6, pero tú no dañes el vino, ¿ni qué? Ni el aceite. Significa que el vino, el gozo del Señor, el gozo del Espíritu Santo, no tiene que ser quitado de aquellos que le pertenecen a Jesús, de aquellos que buscan su presencia a través de la oración, a través de la comunión con Dios, a través de ese secreto, mire hermanos, de estar ahí sí que como la viuda, encerrada en su habitación, mire, manejando el aceite de la unción del Espíritu Santo, inundada. ¿Estaba como? Inundada del aceite, mire, que es el símbolo de la unción del Espíritu Santo. Entonces el aceite, que es la unción del Espíritu Santo, nos da poder, nos da fuerzas, nos da poder, nos da autoridad en medio de una situación difícil que el mundo, mire hermanos, está viviendo y las cosas se van empeorando. Lastimosamente las noticias no son buenas, las noticias son difíciles y se van empeorando cada día. Entonces el aceite, hermanos, que es símbolo del Espíritu Santo, ¿para qué sirve el aceite? El aceite lo sacaban del árbol del olivo. El aceite era, mire, para encender la lámpara, combustible para las lámparas. El aceite se ponía en las heridas para sanar heridas. Mire, el aceite era para ungir a los siervos de Dios. Con esa unción se declaraba que estaban separados para servir a Dios. Cuando el profeta Samuel ungió a David para que fuera rey sobre Israel, tomó entonces, dice la Biblia, el aceite y ungió a David como para rey de Israel, e inmediatamente, dice la palabra, descendió el Espíritu Santo sobre la vida de David, porque eso, miren hermanos, es lo que Dios ha prometido para sus hijos, pero para los que le buscan. Mire, Jesús en el libro de Lucas capítulo 4, en los versículos 18 en adelante, dice, Jesús dijo, he sido ungido y enviado para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar los corazones heridos, para darle vista a los ciegos y para declarar apertura de la cárcel a los oprimidos, la unción del Espíritu Santo. Muy bien, veamos, amada iglesia de Jesús, las vírgenes que nos dice en Mateo capítulo 25. Mire, habían 10 vírgenes, 10 señoritas, así nos dice la parábola. Todas ellas estaban esperando al esposo. El esposo es Jesucristo. Las señoritas, las vírgenes, representan la iglesia de Jesús, que somos nosotros. Todas ellas estaban esperando al Señor. Todas tenían lámpara. Ya vamos a ir terminando, hermanos. Mucho ojo con esto. Todas tenían lámpara. 5 de ellas insensatas. 5 de ellas prudentes. Muy bien. Todas ellas tenían una finalidad. Todas ellas tenían una meta.
Todas ellas tenían una visión y tenían un buen sentir en su corazón. Eran creyentes, esperaban al esposo. En Israel así era la costumbre, que las bodas se realizaban en la noche. El esposo llegaba o el novio a buscar a la novia en la noche. Y luego los invitados o las doncellas estaban ahí esperando, mire, acompañando a la novia. Así era la costumbre. Por eso el Señor puso como ejemplo una boda para que comprendamos nosotros acerca de la venida del Señor y la iglesia que lo espera como la novia del Señor. 5 de ellas entonces eran prudentes y 5 eran insensatas. Las prudentes cabecearon también y las imprudentes, las insensatas también cabecearon. ¿Pero por qué estaban cabeceando, hermanos? Porque era de noche. Era la hora, como dice el pastor Álvaro, era la hora de las tinieblas. Miren, era en la noche, pero había una diferencia. Todas tenían lámparas, pero no todas tenían aceite. Las prudentes tenían su lámpara y tenían aceite. ¿Cómo tenían sus lámparas? Encendidas. Tenía su lámpara encendida y tenía provisión. La provisión, aceite aparte. Las insensatas tenían lámpara, pero ya su lámpara se estaba apagando. Ya no tenía luz. Ya estaba en las últimas y no tenían provisión. ¿Qué significa la lámpara? Solo la lámpara significa la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la lámpara significa la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios sin la guianza del Espíritu Santo, sin la unción, sin el aceite del Espíritu Santo, no se puede comprender, no lo podemos aplicar, no lo podemos digerir, no nos hace rema, hermanos, sino solo se vuelve un conocimiento. Así estaban las insensatas, tenían lámpara, tenían conocimiento del evangelio, tenían conocimiento de todo. Por fuera eran todas iguales, por fuera estaban vestidas iguales, por fuera se miraban todas normales, pero por dentro ellas estaban secos. Dejaron secar el aceite de la unción del Espíritu Santo. Tenían palabra, pero no la entendían. Por eso hay mucho creyente que no entiende la palabra, que no le hace rema la palabra, que se le da mensaje tras mensaje, predicación tras predicación, pero no le hace nada, no cambia su vida, no disfruta del poder de Dios, porque no tiene la unción del Espíritu Santo, no tiene el poder de Dios. Ellas así eran. Entonces nos dice la palabra del Señor que a la medianoche se escuchó una voz que dijo: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces la palabra nos dice que todas se levantaron y todas arreglaron sus lámparas. Miren, y cuando ellas arreglaron sus lámparas, se encontraron con ese grande descuido. No tenían provisión, no aprovecharon el tiempo, no se preocuparon, no obedecieron, se quedaron sin nada. Pero las prudentes agarraron sus lámparas, que también, de plano, la luz también ya estaba menguando, pero como tenían provisión, la arreglaron, le echaron provisión y podemos imaginarnos la gran luz que dio su lámpara. Y cuando vino el esposo, corrieron y le fueron a recibir.
Pero las insensatas, cuando se dieron cuenta de eso, dijeron: ay, Señor, por favor ayúdenos. Le dijeron a las prudentes: no tenemos aceite, nuestras lámparas se apagan. Dennos ustedes de su combustible, dennos ustedes de su aceite. Por favor, deme un poco de esa unción que usted carga. Démelo, es que no tengo, no he tenido tiempo para orar, no he tenido tiempo para ir a la iglesia, es que no tengo tiempo para leer la palabra, no tengo tiempo para encerrarme en mi habitación y adorar a Dios y buscar su rostro y buscar su presencia. No tengo tiempo, por favor, ayúdeme. Pero mire, hermanos, la unción es personal. ¿Estamos aquí? La unción es personal. La unción no se presta, no se puede dar prestado, porque no es propiedad de un ser humano. Eso lo ha dado Dios. Eso lo da Dios. La unción no se presta, la unción no se alquila, la unción no se puede pasar de un ser humano a otro. Somos seres mortales, no podemos pasarlo de uno a otro, sino que cada uno debe de buscar la unción del Espíritu Santo a través de la búsqueda al Señor, a través de pedirle a Dios que nos bautice, nos dé el bautismo con su Santo Espíritu. Entonces nos damos cuenta de la premura. Entonces dijeron las sensatas: si les damos, no, es en vano, se quedan ustedes con poco y nosotros también. Vayan mejor a los que lo venden. Corrieron. Ellas corrieron, dice la parábola. Podemos pensar que como era medianoche, de plano que estaba cerrado, ¿dónde es que iban a comprar? ¿Qué pasa cuando nosotros vamos corriendo y vamos en premura? Vamos angustiados, ¿no es así? Angustiados, en premura, sudando, corriendo, jadeantes. Y cuando por fin encontraron, regresaron. Y entonces, lastimosamente, en lo que ellas estaban sudando y corriendo y buscando a dónde, a última hora, vino el Señor y las prudentes se fueron con él y se cerró la puerta. Se cerró la puerta y ellas se quedaron. Y luego, atrevidamente, ¿verdad?, tocaron la puerta y el Señor les dice: no las conozco. Lo lamento, pero no los conozco. ¿Qué estaba pasando? Ellas eran personas extrañas para Dios. ¿Me doy a entender? Eran extrañas al Espíritu Santo. Dejaron secar el aceite. Descuidaron al Espíritu Santo. Ya no tuvieron comunión con Él. Se apartaron de Él. Se secó su aceite. Y por eso eran extrañas. Dijo el Señor: yo no los conozco. No los conozco. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron tiempo. Los afanes de la vida. Mire, los dioses y los ídolos de este mundo, que no son estatuas únicamente, sino que todo lo que ocupa el primer lugar, donde nosotros ocupamos la mayor parte de tiempo, donde nosotros ponemos nuestro todo, ahí está nuestro corazón. Y no buscamos a Dios, no le servimos. Mire, no asistimos a la casa de Dios, a la reunión, a la comunión con Dios y a la comunión con los santos. Nos volvemos extraños, nos volvemos desconocidos para el Espíritu Santo. Por lo tanto, carecemos del aceite. Dejamos que se secara, o tal vez nunca recibimos el bautismo porque no lo pedimos, no lo deseamos, no lo anhelamos, no lo lloramos, no lo suplicamos. Lo tuvimos en último plano. Cristiano solo con lámpara, vacío, mire, con su Biblia, pero solo esto nada más, pero nunca le entendió, porque para poder comprenderlo necesitamos la unción del Espíritu Santo para que nuestro corazón pueda digerir
esa palabra. Y al digerir la palabra se vuelve real en nosotros. La palabra se vuelve real. La palabra es espada. Cuando hemos orado en oraciones de guerra espiritual, cuando nos ha tocado enfrentarnos, hermanos, a endemoniados y reprender, y nosotros aplicamos la palabra, oramos conforme a la palabra, hermanos, se miran exactamente el gran poder de Dios a través de la palabra. Pero con la unción del Espíritu Santo. De lo contrario, es lámpara, pero vacía. Lámpara que se secó el aceite, o que nunca tuvo, porque nunca le buscó. Entonces, qué importante es para este tiempo, hermanos, y para los tiempos de crisis, para los tiempos de hambre, para los tiempos de escasez. Mire, qué importante es lo que dice Apocalipsis 6, 5 y 6. Pero no puedes hacer todo, pero los juicios de Dios, pero no toques el aceite ni el vino. El cristiano que no le da importancia, ni tiene vino, ni tiene aceite, por lo tanto se vuelve esclavo. Mire, se vuelve esclavo de la escasez, se vuelve esclavo de estas premuras. Ya no le va a dar tiempo de nada, porque está solo, está abandonado. Entonces el Señor dice en su palabra, no tengo el pasaje en este momento, en Apocalipsis el Señor le dice a la iglesia de la Odisea, compra de mí vestiduras para que puedas vestirte y no se demuestre un día la vergüenza de tu desnudez. Y compra de mí colirio y unge tus ojos para que veas. Mire, el Señor entonces quiere que nosotros compremos de Él ahora. Compremos el aceite de la unción del Espíritu Santo y tengamos el poder de Dios, la presencia del Espíritu Santo, el vino de Dios que nos da gozo y nos da alegría, aún en medio de tribulaciones, aún en medio de escasez, aún en medio de crisis difíciles que está en el mundo y que se avecina con más fuerza aún. La palabra del Señor nos enseña entonces, amados hermanos, que qué importante es para los hijos de Dios. Miren, hermanos, dice Romanos 8, 28. El que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es para los que fueron llamados según sus propósitos. ¿Quiénes son los llamados según sus propósitos? Todos. El Señor le hace un llamado al mundo entero. Venid a mí. Miren, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿El mundo entero quiere venir al Señor? No quiere su llamado. Pero si usted ha aceptado su llamado, fue llamado según los propósitos de Dios, todas estas cosas no son para desesperación, son para ver la gloria de Dios, para ver la mano de Dios como lo vio la viuda. Ella vio la mano de Dios, el poder de Dios, ese milagro sobrenatural. El pueblo de Israel, ¿dónde es que vio más milagros? En el desierto. Cuando estaba de esclavo y trabajaba, mire, trabajaba a brazo partido, como se dice, mire, ahí no había milagro de Dios, sino había esclavitud. Pero cuando ellos se quedaron sin nada y fueron llevados al desierto, ahí vieron grandes milagros de Dios. Dios les dio maná del cielo. Dios sacó agua de la roca, hermanos. Dios les dio alimento. Miren, cuando usted se ha esforzado, hablando de lo secular y lo material, hemos trabajado, nos esforzamos, buscamos qué hacer para tener alimento con el poder de Dios, sin dejar de servir a Dios, sin dejar de reunirnos, sin dejar de buscar su presencia, hermanos. Entonces, el Señor no nos desampara, el Señor no nos deja, hermanos. El Señor, mire, va a enviar a los cuervos si es posible, porque usted se ha esforzado, no está esperando que caiga del cielo nada más, se ha esforzado, ya no tiene salida, ya se esforzó, ya tocó puertas, ya hizo, va a mirar la mano de Dios, va a mirar el poder de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha prometido en su palabra. Entonces, al que ama a Dios, todas estas cosas le ayudan bien. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como iglesia de Jesús? Almacenar
su almacén, su contenedor, pues, o tinacos. Los tinacos son aquellos, hay de todos tamaños, hermanos. ¿Para qué necesita, qué va a almacenar? ¿Qué va a poner en los tinacos, el contenedor? Aceite, aceite. Diga aceite. Aceite de la unción del Espíritu Santo. ¿Dónde se compra? A los pies de Jesús, buscando su rostro. Como dice un canto tan maravilloso, que si así se hiciera, qué maravilloso. Yo te busco con fuego en mi corazón. ¿Cuántas veces hemos cantado ese canto? Yo te busco. Mire. Yo te busco. Fríos, indiferentes, a la fuerza, regañados. ¿Cómo? Con fuego en mi corazón, con hambre, con sed. Mire, ahí se compra. Y hay que comprarlo pronto, porque en cualquier momento vamos a escuchar la voz del Señor. La voz que nos dice, ahí viene el esposo, salid a recibirle. Y quiera Dios que por la situación económica y la escasez estemos esclavos con tantas cosas y descuidemos ese aceite. Qué necesario es entonces que empecemos a almacenar. El Señor nos dice en su palabra de que ahora es el tiempo. Vamos a terminar con la segunda carta a los Corintios, capítulo 6 y versículo 2. Terminamos con este versículo. ¿Cuándo es el tiempo? Ahora. Mañana puede ser demasiado tarde. Mañana puede ser que nos pase como las insensatas, corriendo, sofocadas, nerviosas, ansiosas, y ya no les sirvió de nada. Veamos lo que dice esta palabra. Vamos a buscarlo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2. O tal vez los muchachos de transmisión nos encuentran este pasaje. Gracias, hermanos. Dice así. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído. En día de salvación te he socorrido. ¿Qué más? He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¿Cuándo? Ahora. He aquí ¿cuándo? Ahora. El tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Tiempo de almacenar. Tiempo de guardar. Tiempo, usted que tiene la unción del Espíritu Santo, usted que está en el mover del Espíritu Santo, no deje que se seque esa unción. No contristemos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Es tan urgente para darnos a nosotros el poder, la unción, el gozo, la alegría, aun en tiempos de crisis, en tiempos difíciles. Amén. Vamos a orar. Si quiere ponerse en pie, puede hacerlo. Querido Padre que estás en los cielos, si alguno quiere aceptar a Jesús, si alguno quiere decir, yo quiero aprovechar este tiempo, porque este es el día, este es el tiempo, esta es la hora que su palabra me dice. Quiero recibir a Jesús. La iglesia orando. ¿Quiere aceptar a Jesús? Si alguno nos ve a través de las redes sociales, ¿quiere recibir a Jesús? Él le hace un llamado muy especial. Quizá usted un tiempo estuvo caminando en el Señor. Quizá usted un tiempo estuvo en el fuego del Espíritu Santo, en el vino, en el aceite del Espíritu Santo, en esa unción. Usted se ha descuidado. Y ahora se conformó y se mantiene vacío. Está en un peligro. El Señor le hace un llamado. Venga Jesús, reconcíliese con Él si usted se apartó. Pero si usted no le ha aceptado, recíbale hoy.
Haga esta oración si usted así lo quiere, estimados hermanos de la audiencia. Padre que estás en los cielos, te acepto como el único y suficiente Salvador de mi alma, Señor Jesucristo. Reconozco que he pecado, que soy pecador y que te necesito. Perdona todos mis pecados, límpiame de toda maldad. Confieso con mi boca que Jesús es mi Señor, mi Salvador. Que Dios Padre le resucitó de los muertos al tercer día. Te recibo, Señor Jesús. Creo en ti con todo mi corazón. Siga orando. Yo voy a orar por usted. Señor, los que se han entregado a ti en este momento, te pedimos que operes ese milagro. El milagro del nuevo nacimiento. Porque el que es necesario nacer de nuevo, dice la palabra. Inscribe sus nombres en el libro de la vida. Sella sus corazones con el sello de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Señor. Si usted aceptó a Jesús, busque una iglesia donde congregarse. Es importante que lo haga. Lea la palabra de Dios. Si está aquí en Rabinal Baja Verapaz, somos Iglesia Restauración Luz a las Naciones. Estamos ubicados en la 4ª calle 243 de la zona 1 de esta ciudad. Nuestros cultos son 7 de la mañana los días domingo y 5 de la tarde de ese mismo día domingo. Les esperamos. Dios nos siga bendiciendo. Sigamos adelante con Jesús. Sigan nuestras transmisiones. Estamos los días miércoles y sábados 7:30 de la noche, domingos 10 de la mañana. Hasta pronto. Amén. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate.